Segundo bloque y como siempre, como todos los viernes, también hoy está en vivo con nosotros Ariel Umpierres para hablar del mundo. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Buen mediodía. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Chile, vaya si fue emblemática la elección reciente que coronó a Boric como nuevo presidente del país trasandino. Sí, efectivamente, elecciones en Chile, presidenciales, el domingo pasado, que han convulsionado al planeta, al mundo entero. Usted me dirá, bueno, un país tan pequeño como Chile, ¿por qué tanta importancia se le ha dado y se le está dando? Todo el mundo está opinando de este tema, versiones a favor, opiniones en contra, etcétera, ya lo veremos. Pero en primer lugar, Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile es un país que en el mundo es muy querido. Es muy querido por muchísimas razones, por su pueblo, por su lugar en el mundo, pero sobre todo porque, recordará usted, en 1973 hubo un golpe de Estado de Augusto Pinochet, un golpe militar, que fue sanguinario, fue sangriento, horrible, desaparecidos, muertes, etcétera, cosa que ya sabemos, pero se le dio a un presidente electo democráticamente que era Salvador Allende, que era socialista y que era un hombre democrático. Se lo acusó de muchísimas cosas, de comunista, de extremista, de todo eso, y nada que ver. Incluso en la Unión Soviética, la Rusia comunista, no le dio su apoyo, pero este hombre quería hacer reformas sociales, económicas, sacar a su pueblo de la pobreza, pero claro, a los poderes del norte, a las grandes empresas, a las grandes mineras, empresas mineras, eso les molestaba, les parecía que estaba mal y le dieron un golpe de Estado. Esto está documentado, está reconocido, la CIA de los Estados Unidos y los organismos de inteligencia, el Departamento de Estado, Henry Kissinger, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, está acusado por atentado a los derechos humanos, lesa humanidad, etcétera. Todo esto está documentado, está escrito, incluso los documentos se han revelado, y eso dio lugar a que este presidente, como digo, Allende, fuera derrocado, muriera en el Palacio Presidencial, combatiendo con armas en la mano, defendiendo la democracia. Hay un discurso que él da a último momento, donde dice que va a defender la democracia hasta último momento. Fue horrible todo esto, y esto dio lugar a que en aquel momento Chile fuera el emblema del atropello, de la barbarie, del despotismo, a tal punto que en Europa y en diferentes países del mundo, Salvador Allende es un nombre emblemático, está en plazas, en calles, en escuelas, en jardines de infantes. Esto es algo que ha sorprendido desde entonces, porque además fue el primer presidente socialista electo democráticamente. Esto dio a ese nombre y a ese proceso una resonancia mundial. Entonces, ahora, después de casi 30 años de haber terminado el gobierno del dictador Pinochet, aquel que, como lo hemos dicho, era muy limpio y prolijo, pero cuando murió se le descubrieron cuentas bancarias en paraísos fiscales a él, a sus hijos, a su familia, que había hecho malversación de fondos. Esto también está documentado. Entonces, desde el 90 hasta ahora, en estos 30 años, se fueron alternando gobiernos socialistas o centrodemocráticos con gobiernos de derecha, como el de Piñera, que dieron lugar a que Chile, evidentemente, progresara. Esto es un caso que se lo cita, el modelo, el ejemplo de la democracia y del desarrollo económico, el de Chile, en Latinoamérica, país estable, etcétera. Incluso hay jóvenes economistas como Javier Milei en Argentina, Axel Kaiser en Chile, que hablan del modelo neoliberal, de la escuela austríaca, que dicen que hay que destruir al Estado, eliminar todo, dejar que las empresas salgan adelante, y citan el ejemplo de Chile. Lo que no dicen estos jóvenes es que cuando se aplicó el modelo de la escuela austríaca, el neoliberal de Milton Friedman en Chile, durante el gobierno de Pinochet, eso fue un desastre. El gobierno de Pinochet fue económicamente un desastre. Terminó en pobreza extrema, cierre de fábricas, inflación galopante, desequilibrios sociales de todo tipo. El modelo o el milagro chileno se produjo después, cuando los gobiernos de centro democráticos alternaron entre algunas reformas liberales y reformas más sociales que dieron lugar al milagro chileno. No obstante, ahora llega un joven Gabriel Boric, un joven dirigente estudiantil, apenas 35 años, empezó en la política hace 10 años, se fogueó en esas luchas sociales que se dieron en Chile en estos últimos años y lo llevan al gobierno. Aplastante la victoria, 56 y pico %, una participación masiva. El pueblo chileno, ya lo hemos dicho, quería un cambio, lo había expresado poco tiempo atrás con una reforma de constitución.
participación masiva, como digo, y ganó sin lugar a dudas, a tal punto que inmediatamente su contrincante de la ultraderecha lo reconoció. Esto dio lugar a que el cambio que se viene hace pensar en que un Chile que venía con graves problemas sociales, lo hemos dicho aquí, violencia policial, manifestaciones, caos social, un gobierno del presidente Piñera que ya no daba más, estaba agotado. Yo creo que este hombre contaba los días en poder terminar su mandato porque estaba cercado por todas partes, problemas de violencia en el sur, con las comunidades mapuches, en la Araucanía, allí en el sur, en la Patagonia chilena, inflación, desocupación, crisis social, o sea, aquel milagro chileno realmente no era ni tan milagroso ni tan increíble porque efectivamente llegó a su fin. Y este joven, para terminar esta idea, este joven presidente que va a asumir en los próximos meses, dice que quiere un cambio social radical, que va a apuntar a la vivienda, a la educación, a la salud de su pueblo, que hay una enorme deuda social, que va a aumentar los impuestos, eso ha dicho, pero que va a ser razonable en su gestión, está contra la minería contaminante, está obviamente a favor del aborto y el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario, y sobre todo en política exterior, esto es muy importante, ha dicho dos cosas que han convulsionado al planeta. En primer lugar, ha dicho que el Estado de Israel es un Estado genocida, asesino, Israel, curioso porque nadie lo dice en el mundo, a pesar de que hay indicios de que así lo sea. Y lo segundo es que ha dicho que en América Latina las Malvinas son argentinas y se ha peleado hasta con el embajador del Reino Unido. Este es el marco en el que llega este presidente que ha despertado enormes esperanzas en ese pueblo, ¿no? Exactamente, Ariel. Bueno, ya hablaste del experimento neoliberal en Chile y aquellos que defienden justamente esa manera de abordar el Estado. A ver, se habla mucho de Boric y esto de relacionarlo con el comunismo. ¿Qué tan comunista es este joven de 35 años? La edad, digamos, límite, el piso como para poder acceder a la presidencia en Chile. Sí, el mote, la acusación de comunista es lo que siempre se apela, sobre todo a la derecha, más conservadora, más retrógrada. Todo aquello que sea social y que hable de pobres y de derechos sociales y de dar educación y dar salud y demás, siempre es o comunista o extremista o populista. Y así no se avanza, porque realmente este joven político, este presidente, no es un comunista, está claro que no es comunista. Lo que pasa es que quiere que su pueblo viva mejor. Y Chile es un país que, más allá de este milagro que decíamos, entre comillas, se ha convertido en un país elitista, donde los muy ricos viven muy bien, y es la imagen que uno tiene siempre, va a Santiago de Chile y ve lindas imágenes, edificios y demás, pero el 90% de la población, inclusive la clase media, vive endeudada, no tiene educación de calidad, no tiene salud, como lo ha demostrado durante la pandemia, y este presidente viene justamente a cambiar las cosas, a pretender cambiar las cosas, pero para responder concretamente a tu pregunta, él se ha distanciado, es más, ha criticado a Nicolás Maduro en Venezuela, ha criticado a Daniel Ortega en Nicaragua. En fin, es un hombre que se va a ubicar en esta nueva corriente, que ya hablaremos en los próximos días, que se viene en América Latina con un posible Lula en Brasil, Castillo en Perú, etc. Pero ya hablaremos en otro momento de esto, pero no es un comunista, es un hombre que piensa en su pueblo. Claro que Bien, sí. bien. Bueno, gracias Ariel, como siempre, por estar aquí, por contarnos lo que pasa en el mundo y por supuesto, feliz Navidad para vos y para toda tu familia. Feliz Navidad para todos, un placer, claro Gracias. que sí. Gracias, Ariel. Bueno, Ariel Umpierres, todos los viernes con nosotros.